Cobo, esta es la actividad número 6 sobre el sacar y simular los parámetros H, G, Z y Y del circuito propuesto en clase. En este caso, bueno, tenemos nuestro circuito. Cabe recalcar que nada más para sacar los parámetros, solo para sacar los parámetros, no importa qué fuentes son estas que tenemos de este lado, en la red de dos puertos. Y también algo importante que declarar en este circuito es que es un circuito simétrico. Si nos damos cuenta tenemos pues, la resistencia de 2 ohms arriba, la de un medio de ohm abajo, y de cada lado tenemos un ohm, una resistencia de un ohm, por lo que pues, el circuito es prácticamente simétrico, por lo que los valores que nos arrojan los parámetros, pues se va a ver reflejado, ¿no? En este caso. Empezamos por los parámetros resueltos en clase, que fueron los H's. Cabe recalcar que, bueno, esta es el método de nodos aplicado. En este caso, sacamos la matriz por el método de nodos. U1 es BI, U2 es BO. Aquí tenemos pues, las ecuaciones, que son estas ecuaciones con las que vamos a trabajar durante todo el problema o durante toda la actividad. En este caso, los parámetros H están dados por estas dos ecuaciones que tenemos aquí, que son la BI es igual a HI más HRBO y IO es igual a HFI más HOBO. Con estas dos ecuaciones de aquí podemos sacar los dos casos que conforman los parámetros H. El primer caso está dado por BO igual a 0, I igual a 1 y BI igual a HI y IO es igual a HF. Esto pues al sustituirlo, bueno, se puede dar en la ecuación aquí. Si nosotros damos como igual a 0 el BO, prácticamente todos los términos de aquí de la derecha se, se hacen 0 y nada más queda los primeros dos términos de aquí. Entonces BI pasa a ser directamente HI porque si I es igual a 1 y si I es igual a 1 aquí abajo, pues también IO pasa a ser HF, ¿no? Entonces de ahí se demuestran estos dos casos. El primer caso es este, el segundo es este. En el primer caso, pues bueno, exactamente como dice, BI se hace HI, entonces BI está en la primera columna, pasa a ser tal cual HI, no se mueven los valores. IO pasa a ser HF, IO está del otro lado del igual, entonces lo pasamos del lado izquierdo, está negativo, pasa a positivo, entonces es 1 HF y pues nada más está IO en la segunda ecuación, entonces nada más desaparece en la segunda ecuación. ¿Qué pasa con la segunda columna de BO? Pues se hace 0, ¿no? BO es igual a 0, entonces esta columna tal cual se desaparece y ahí es donde vamos a estudiar nuestro IO. Bueno, va a tomar su lugar. Cabe recalcar que en todas las ecuaciones de los parámetros, U3 va a ser la misma columna siempre, porque los valores de U3 no van a cambiar sin importar el parámetro que sea. Y pues, por último, y toma el valor de 1, entonces donde aparece y, que es nada más del lado derecho del igual en la primera ecuación, pasa a ser 1, entonces es menos 1 por 1, menos 1. Metiendo esto a la calculadora y resolviéndolo, nos sale que I es igual a menos 4 quintos y HF es igual a menos 3 quintos. Para el segundo caso, se utilizan los valores que tenemos aquí, en este caso las sustituciones que tenemos en este punto. BI pasa a ser HR, IO pasa a ser HO, lo sustituimos igualmente en la ecuación que tenemos del método de nodos, y los valores II pasa a ser en este caso 0, y BO pasa a ser igual a 1, entonces toda la columna de BO nada más la despejamos cambiándole el signo y va a ser lo que tenemos del otro lado del igual. En este caso también cabe recalcar que para cada parámetro o para cada valor de parámetro se utiliza la misma ecuación. Si nos damos cuenta, en este caso todo lo que está del lado izquierdo del igual, de la primera y de la segunda ecuación es igual, es exactamente igual. Lo que cambia va a ser lo que está del lado derecho del igual. ¿Esto por qué? Porque lo que cambia son los valores de I y BO, en este caso en los parámetros H. En el primer caso I es igual a 1 y en el segundo es igual a 0. Y en el primer caso BO es igual a 0 y en el segundo BO es igual a 1. Entonces lo que cambia nada más es la parte derecha del igual. Bueno, al resolver esta segunda ecuación, entonces, bueno, sistema de ecuaciones, nos queda que HR es igual a 3 quintos y HO es igual a menos 4 quintos. Ahora, es importante mencionar que para los parámetros H, bueno, para sacar los valores de las fuentes, ya tenemos que asignar que para parámetros H la fuente de la izquierda es una fuente de corriente y la fuente de la derecha es una fuente de voltaje. En la simulación es lo que se representa, fuente de corriente, fuente de voltaje, los valores de las resistencias y nos podemos dar cuenta el valor
que tiene IO, I y los voltajes, ¿no? Esto sería tal cual la simulación, donde se cambia, uno se sustituyen literalmente las fuentes dependiendo del parámetro. En este caso, parámetros H, pues es una fuente de corriente que representa el II, que es el que va cambiando los valores, y la fuente de voltaje, que representa el VO, que es el de la derecha, que también va cambiando los valores dependiendo en qué caso nos encontremos. Ese es para los parámetros H. Pasamos a los parámetros G. Los parámetros G están dados por esta ecuación. I es igual a GI BI más GI IO. Y GR IO, perdón. Y BO es igual a GFBI más GO IO. Ahora, de esta ecuación, lo mismo, salen estos dos casos. Cuando sustituimos BI como 1 y IO como 0, todo lo de la derecha se hace 0 y nada más nos quedan estos dos términos. Y al BI tomar valor de 1, entonces queda directamente I es igual a GI y BO es igual a GF. Y en el lado contrario, lo mismo, BI se hace igual a 0, nada más nos queda el término a la derecha, IO pasa a ser 1, entonces I pasa a ser directamente GR y BO pasa a ser directamente GO. De igual manera que en el caso anterior del parámetro H, en el parámetro G se sustituyen estos valores dependiendo de cada caso en la ecuación del método de nodos que sacamos. La primera ecuación está dada por esto. Al resolverla nos da menos 4 quintos y 3 quintos. Ahora, como ya lo había mencionado antes, el lado izquierdo, todo lo que está del lado izquierdo de los signos de igual, se va a quedar igual y lo que va a cambiar va a ser nada más lo del lado derecho. ¿Esto por qué? Pues porque cambian los valores de BI y de IO en este caso. Al sustituirlo, pues nos da que GR es igual a menos 3 quintos y GO es igual a menos 4 quintos. Ahora aquí también podemos ver o que se cumple una de los requisitos de los parámetros, que GR es igual a menos GF. En este caso GR vale menos 3 quintos y GF vale 3 quintos. Entonces tienen el mismo valor numérico, nada más que con el signo contrario. Ahora, los otros, aquí bueno, es importante recalcar que los otros valores también tienen el mismo valor, pero eso se debe a lo que mencioné en un principio, que porque el circuito es simétrico, los valores también reflejados en el otro lado de los parámetros van a ser iguales. Ahora, pasamos con los parámetros Z. Bueno, no, antes pasamos con la simulación. En este caso, en los parámetros G, lo que cambia es la fuente, el orden de la fuente. En el parámetro H, la fuente de voltaje está en la derecha y la fuente de corriente está en la izquierda. En este caso, en los parámetros G es al revés. ¿Por qué? Porque si recordamos el circuito, BI está del lado izquierdo y lo que está cambiando del valor en este caso en los parámetros G es BI. Entonces, este BI es fuente de voltaje. Y IO también está cambiando. IO se encuentra del lado derecho. Entonces, IO es corriente, entonces se pone una fuente de corriente. Y ahí se muestran los valores de la simulación. Para GZ es lo mismo. GZ, bueno, es parecido. No es lo mismo, tiene una diferente ecuación. Los parámetros Z están dados por esta ecuación. BI es igual a ZI y I más ZR IO. Y BO es igual a ZF I más ZO IO. De la misma ecuación, igual que en los otros casos, salen el primer caso y el segundo caso. En el primer caso nos da esta ecuación de que tenemos aquí arriba a la derecha y en el segundo caso la que tenemos abajo. De igual manera, lo que está al lado izquierdo del igual se queda igual, la tercera columna nunca cambia porque es U3. Y al sustituir los valores de II igual a 0 y IO es igual a 1, pues nos da en la primera ecuación que ZI es igual a menos 5 cuartos y ZF es igual a menos 3 cuartos. Y en la segunda que ZR es igual a menos 3 cuartos y ZO es igual a menos 5 cuartos. En este caso, los parámetros Z, es importante recalcar que los valores que van a cambiar bueno, los datos que van a ir cambiando sus valores van a ser las corrientes, II y IO. Y lo que se va a quedar como, bueno, lo que va a tomar el valor del parámetro van a ser los voltajes. Entonces, por lo mismo, van a ser puras fuentes de corriente. Y lo que se va a estar dando, bueno, por los valores de los parámetros, van a ser los voltajes. Eso es un caso contrario a lo que pasa en los parámetros Y. En los parámetros Y las ecuaciones están dadas, bueno, la ecuación está dada para que BI y BO cambien los valores y I tome el valor de YI y de YR y IO tome el valor de
F y de YO. En este caso, pues al sustituir los valores en las dos matrices nos queda de esta manera. De igual manera, solo cambian los valores que están del lado derecho de los signos de igual, dependiendo de si BI es igual a 1 y BO es igual a 0, o si BI es igual a 0 y BO es igual a 1. Ahora, los valores de los parámetros al resolver el sistema de ecuaciones es que Y es igual a menos 5 cuartos, YF es igual a 3 cuartos, YR es igual a 3 cuartos y YO es igual a menos 5 cuartos. Aquí también se demuestra que los parámetros están correctamente ejecutados, dado que YR y YF tienen el mismo valor, YR y YF. Los otros también tienen el mismo valor, pero es por lo mismo de que el circuito es simétrico. Ahora, aquí como los valores que están tomando, bueno, que están alternando su valor entre sí, que son BI y BO, son voltajes, y lo que toman los valores de las corrientes son los parámetros, pues justo son corrientes. Las fuentes en la simulación van a ser de voltaje y pues, lo que se va a medir son las corrientes. En este caso, con esto terminamos el método, bueno, de parámetros de H, G, Z y Y del circuito propuesto en clase. Aquí sacamos todos los parámetros y justo pues explicamos por qué se pone una fuente de cada uno, dependiendo de qué parámetros o de qué caso estemos hablando.